Listo. Bien, empezamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra participación, por asistir a la presentación del libro que acaba de publicar Pedro Fernández Riquelme, El discurso reaccionario de la derecha española, de Donoso Cortés a Vox. Pedro Fernández Riquelme es profesor de la Universidad de Murcia, doctor en lingüística, experto en análisis del discurso político. Pertenece al grupo de investigación Redisnet, cuya línea trata de los desplazamientos discursivos y la retórica populista. También pertenece al grupo Innovalincom, de innovación educativa en lingüística y comunicación, y tiene ya una larga trayectoria de investigación en el tema del que trata el libro, el tema que nos ocupa. Su tesis doctoral trató sobre el discurso postpopulista de Rafael Correa, un análisis de entrevistas televisadas en los medios de comunicación españoles de 2012 a 2014. Además de todo eso, es bien conocido Pedro Fernández Riquelme como editor de revistas académicas, de revistas de ciencias políticas, sociología, lingüística materialista, fundador en 2014 de la revista Pensamiento al Margen, fundador en 2019 y actual editor de la revista Refracción. Mi relación con Pedro Fernández Riquelme precisamente pues se inició a partir de una propuesta de número monográfico en la revista Pensamiento al Margen, que fue extraordinariamente acogida. Nos proporcionó Pedro una plataforma excelente para presentar nuestras investigaciones sobre el tema de nacionalismo en concreto, teorías y prácticas. Y como digo, desde entonces hemos iniciado pues una relación excelente y muy fructífera, en mi opinión, de trabajo académico y de colaboración pues en temas que nos interesan a los dos. El resultado ha sido también su participación, su envío de su propuesta de publicación en Editorial Doble J, de la cual soy editor, del libro El discurso reaccionario de la derecha española, de Donoso Cortés a Vox. A nosotros nos pareció el tema interesantísimo, de una actualidad tremenda, evidentemente, una introducción a la formación del discurso reaccionario español desde la Revolución Francesa, de muchísimo valor de por sí, pero también la aproximación desde el método de la lingüística y desde el método del análisis del discurso al fenómeno de el pensamiento reaccionario y de la formación de la extrema derecha española, que también en cuanto al método nos parecía excelente, nos parecía muy, muy original y muy fructífero. Junto con Pedro Fernández Riquelme se encuentra hoy con nosotros José del Valle, que es catedrático de Lingüística y Estudios Latinoamericanos en la Universidad en la City University de Nueva York. Es igualmente un experto en análisis del discurso político, de la relación entre ideología y lenguaje, con lo cual, bueno, pues tenemos aquí a dos grandes expertos, dos grandes estudiosos del tema que nos ocupa. Sin más, quería presentarlos a los dos, agradeceros a todos los demás vuestra participación y vuestro interés en esta presentación, y sin más, pues creo que en forma de diálogo podemos ya pasar a darle la palabra a Pedro. En primer lugar, pienso que nos haga una introducción general al libro y después pues a una conversación
con José del Valle y también, bueno, pues con todos vosotros que estáis aquí también participando. Sin más, si te parece, Pedro, te doy la palabra y comienzas a explicarnos cuál es el tema y cuál es cuáles son tus objetivos a la hora de escribir este libro. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo, por la presentación. Desde luego el libro fue un reto, llevo trabajando con él 2 años y empecé pues, por pura casualidad. Escuché a Isabel Díaz Ayuso hace un año, en plena pandemia, decir, cuando acusaron al rey Juan Carlos I de presuntos delitos económicos, ella dijo públicamente que no todos éramos iguales ante la ley. Casualmente estaba también trabajando sobre los discursos del conde de Floridablanca, que como sabéis fue un gran reformador con Carlos III en el siglo XVIII, y me di cuenta de que en un texto de El conde de Floridablanca, año 1792, ahora lo leeremos, venía a decir lo mismo que Isabel Ayuso en el siglo XXI. Entonces empecé a interesarme por ese vínculo discursivo de un discurso reaccionario, de un pensamiento reaccionario, desde pues, todo lo que sucedió con la Revolución Francesa y cómo emanó ese discurso de la Revolución Francesa en el léxico y en el discurso de los países del entorno, también en España. Y bueno, al ir hilando ese discurso desde entonces hasta ahora, vi que el pensamiento reaccionario, el discurso reaccionario, era como una macrocategoría que se podía incorporar a los discursos tanto de la izquierda como de la derecha conservadora, la derecha liberal y por supuesto de la extrema derecha. También, insisto, de la izquierda, aunque el objeto de estudio del libro es la derecha, ¿verdad? Y con este pequeño preámbulo, sí me gustaría que José del Valle pues empezara el conversatorio, por qué punto le ha parecido interesante del libro y que podamos comentar. ¿Qué te parece, José? Me parece muy bien, Pedro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo. Y gracias, Pedro. Primero, por haberme dado la oportunidad de leer el manuscrito en las últimas fases de su elaboración, producción. Y en segundo lugar, pues por invitarme a compartir contigo este momento especial, ¿no?, del lanzamiento del libro, que ha resultado de un trabajo evidentemente enorme, ¿no? Yo quisiera comenzar señalando 2 virtudes que le encuentro al libro. La primera es el corpus y su disposición. Hay un trabajo de investigación sólido detrás de este libro y nos ofrece un material extraordinariamente rico para enfrentarnos al estudio del discurso reaccionario y de la política reaccionaria en España, ese arco cronológico que va en principio desde el 18 hasta el presente, pero en el cual tiene muchísimo más peso, evidentemente, las últimas décadas y la actualidad. Entonces, el trabajo de archivo es una virtud extraordinaria, ¿verdad? Porque más allá de que uno o una pueda sentirse en consonancia con los análisis que se proponen, con las lecturas que se proponen, el material en sí es extraordinariamente valioso y la manera en que está dispuesto en el libro, ¿no? La segunda virtud tiene que ver, desde mi punto de vista, con el abordaje que hace Pedro. Yo encuentro que el libro es muy klemperiano, ¿no? De hecho, pues hay referencias a Víctor Klemperer en el texto. Es un libro muy klemperiano en el sentido de que parte de la afirmación de la palabra como zona cero del análisis sociopolítico. La palabra como zona cero del análisis sociopolítico. Claro, esto significa una teorización de la palabra, que en este caso pues voy a tomar como sinécdoque del lenguaje, ¿no? Una teorización de la palabra como acción y no como representación.
hay una priorización en la teoría que subyace al texto que nos ofrece Pedro, hay una teorización del lenguaje en la que se prima la función performativa del mismo frente a la función constativa o representacional. Lo que Pedro nos presenta es el lenguaje en plena acción sociopolítica. Y en este sentido, pues, se alinea con las tradiciones del análisis del discurso más directamente implicadas en el análisis glotopolítico, en el análisis político del lenguaje, en el análisis lingüístico de la política. A mí me resultó particularmente atractivo, más allá de mi profunda admiración por el fascinante y desgarrador texto de Víctor Klemperer, ¿no? El lenguaje del Tercer Reich y de los diarios en general, ¿no? Del conjunto de diarios en general, porque en este tipo de abordaje uno siente la persistencia de gestos aprendidos en la filología. Y yo me formé en una facultad de filología, en la Universidad de Santiago de Compostela, en los años 80. ¿No? Entonces, la persistencia de algunos gestos analíticos procedentes de la filología, confieso que me llegan al corazón, que siento una predisposición afectiva a acercarme a este tipo de abordajes. Claro está que la concepción del lenguaje que hay detrás de esta adopción de gestos analíticos procedentes de la filología es radicalmente distinta, ¿verdad?, a la que inspiró el desarrollo de la filología en el siglo XIX, ¿verdad?, en el contexto del positivismo y en el contexto de la progresiva formalización de la representación del lenguaje, ¿no?, en lo que yo a veces me refiero como la envidia de ciencia o la envidia de cientificidad, ¿no? Ese desarrollo de los estudios del lenguaje desde dentro, desde digamos, de las entrañas de la filología, como resultado de una pulsión cientifista. Se separa el análisis que adopta Pedro de esa tradición, a pesar de adoptar algunas de las metodologías, de las estrategias analíticas de la misma, ¿no? Bueno, lo que me parece fundamental es señalar que esta separación con respecto a las teorías positivistas y estructuralistas del lenguaje y del discurso y de la palabra, incluso, resulta fundamental ¿para qué? Para no caer en el formalismo, para llevar a cabo un análisis del discurso reaccionario que no caiga en el formalismo y en definitiva en la pura descripción de unas estructuras discursivas. Es fundamental para poder entender el modo en que la derecha en España está movilizando el lenguaje para alcanzar posiciones de poder y desde ellas llevar adelante una serie de proyectos políticos representativos de sus intereses. Entonces, en este sentido, el gesto teórico que yace tras el libro de Pedro es sumamente importante, porque se distancia de los abordajes del análisis del discurso que caen, y este es obviamente un verbo que estoy utilizando con fuerte carga subjetiva, que caen en el formalismo y, por tanto, en un descriptivismo despolitizador de la acción intelectual. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, ya, como efectivamente dijo Juanjo y Pedro, pues vamos a darle un carácter dialogado a esto, así que yo no voy a extenderme. Quería sí señalar esto porque me parece que es algo que realmente este libro aporta al devenir del análisis del discurso político, ¿no? Este
evitar el formalismo. Y al hacerlo, claro, en lo que yo llamo la perspectiva, al adoptar lo que yo llamo una perspectiva glotopolítica, surge el imperativo de analizar los discursos, no en tanto que estructuras, sino de analizar las condiciones materiales de su producción y recepción. Esa es, desde mi punto de vista, la clave de adoptar una perspectiva glotopolítica. Está no en entender el discurso como una estructura, sino entender el discurso como una acción. Y, consecuentemente, que para entenderla tengamos que llevar a cabo el estudio de las condiciones de su producción y de su recepción. ¿Cuál es la posición de los emisores de estos discursos? Al final los discursos no son discursos, no están ahí afuera, los produce gente, es gente hablando o gente escribiendo. ¿Cuáles son las condiciones de producción de esos discursos? En segundo lugar, ¿quién controla los mecanismos de circulación de esos discursos? ¿Cuáles son las vías por las cuales esos discursos circulan? ¿Quién las controla? ¿Quién accede a ellos? ¿Bajo qué condiciones? Y en tercer lugar, ¿cuál es la posición de aquellas personas a quienes llegan estos discursos y cuáles son las reacciones a los mismos? Es decir, es fundamental ver estos discursos en movimiento, verlos actuando sobre la sociedad y ver a la sociedad actuando sobre estos discursos. Entonces, a partir, digamos, de la constatación, ¿no?, de que tras el libro yace esta motivación teórica, me gustaría invitarte, Pedro, a que nos hables de esa matriz discursiva, que se puede inferir a partir de todo el corpus que tú extrajiste sobre el discurso reaccionario de la derecha española y que persiste y que cambia dentro de este arco cronológico en el cual tú dispones tu investigación. Sí, pues José, sobre todo lo que veo son continuidades, más que rupturas. Hay un hilo conductor que hace que el siglo XVIII se parezca mucho al siglo XXI. El libro se divide básicamente en tres etapas, en tres épocas del discurso reaccionario, y sobre ellas pivota todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, empezamos, aunque mencione el siglo XVIII, realmente comenzamos en el siglo XIX, los liberales versus los serviles, los reaccionarios, los ortodoxos, el lenguaje de Menéndez Pelayo. Luego está el franquismo, que tiene un precedente y unas consecuencias en el discurso, y estamos actualmente ante Vox y ante Ayuso y ante la derecha populista mundial, ¿no? No me voy a parar en etimologías, si son populistas, si son reaccionarios, si son ultraderechistas, si son nacionalistas. Yo creo que el discurso reaccionario como macro categoría puede incluir a todo el mundo, ¿eh? Lo veremos ahora. Pero en todo caso hay que establecer un marco teórico sólido para observar cómo evoluciona ese discurso de manera diacrónica. Destacan sobre todo, como te he dicho, José, las continuidades. Y para esto el catolicismo es fundamental. En España, el discurso reaccionario, en general la derecha, no ha separado nación de religión. Ha sido imposible, incluso una derecha laicista. Solo en momentos anteriores a la Segunda República hubo un conato de derecha nacionalista, pero alejada de la religión, pero enseguida pues fuimos a la guerra civil y eso desapareció. El discurso reaccionario en España se basa, por tanto, en el catolicismo como algo fundamental para caracterizar esa identidad española y, de paso, la nación centralizada y la tradición, que tienen un valor semántico fundamental para los discursos reaccionarios. De hecho, con el análisis del discurso que hemos llevado a cabo, hemos comprobado cómo esa identidad no es física, sino inmaterial, sobre todo inmaterial, y el léxico lo manifiesta. Por ejemplo, de esas continuidades, vemos cómo en el siglo XIX la burguesía no protagonizó
o no llevó con éxito ninguna revolución liberal porque siempre quiso ser como la nobleza. No se alió con el movimiento obrero, con los campesinos, en el sentido más genérico, y esa situación se puede homologar a algo actual. ¿Qué modelo, por ejemplo, se ha impuesto hoy en el discurso reaccionario actual? Pues un modo de capitalismo ultraliberal cuyo discurso emana del neoliberalismo, pero que en la práctica es proteccionista, nacionalista en lo económico, porque apoya a las oligarquías locales frente a las multinacionales, ¿no? Frente a los globalistas. Este discurso se basa en el individualismo extremo, en no pagar impuestos, en un Estado muy chico, muy débil, en ser empresario de sí mismo, en el concepto sacrificial de la autoexplotación como realización personal, que lleva incluso, por tanto, a la insolidaridad y, ¿por qué no?, a la aporofobia actualmente. Por eso la extrema derecha actual o la derecha populista, como queramos llamarla, habla de preferencia nacional y usa un modelo de discurso de este tipo. Esto lo he trabajado yo, por tanto, me he sacrificado personalmente, yo me he hecho a mí mismo estas ayudas sociales, esto es para mí y para mis hijos. No voy a compartirlo con inmigrantes que no conozco, no voy a compartirlo con irresponsables o con gandules. Por tanto, es ese modelo que se ha impuesto, individualista y competitivo, porque queremos ser hoy día como los ricos, queremos vivir como los ricos. Igual que la burguesía en el siglo XIX quería ser noble y no protagonizar o conseguir, ¿no?, mayores cambios o cambios más profundos en la sociedad española. En consecuencia, como digo, encontramos más continuidades porque el discurso reaccionario en España nunca ha decaído. Quizá la excepción, o te acordarás, José, de los gobiernos de Felipe González, ¿no? Año 82, año 95, donde la derecha estaba de capa caída, había mayorías absolutas del PSOE, el nacionalismo gobernaba en sus zonas. Incluso José María Aznar, cuando empezó a gobernar, se hacía fotos con Rafael Alberti, poeta comunista, y afirmaba hablar catalán en la intimidad, quebrando así dos lógicas reaccionarias. Y la verdad es que dio el pego. Parecía una derecha afrancesada, moderna, defensora de lo público, ¿verdad? Sin embargo, el discurso reaccionario ha vuelto a emerger, donde la extrema derecha renueva su estética y parte de su discurso para alcanzar nuevas mayorías sociales, tanto en Europa como en América Latina, donde asistimos impasibles a ese continuo crecimiento o incluso a gobiernos como el de Bolsonaro, ¿verdad? Pero lo más importante es que la extrema derecha gobierne o no, los reaccionarios gobiernen o no, están consiguiendo imponer su programa, su forma de ver el mundo en la agenda de partidos liberales, de partidos conservadores, tradicionalmente, bueno, la derecha clásica, ¿no?, los conservadores. Y claro, están de nuevo aportando elementos xenófobos, autoritarios, ultranacionalistas, proteccionistas y otros que creíamos ya apartados al rincón de la marginalidad histórica. Insisto, lo están dejando como si fuera algo de sentido común ahora, ¿verdad? Porque, insisto, el resto de la derecha lo está acogiendo como propio, le ha pasado a Casado y ahora, bueno, y a Ayuso y en su pugna. Por tanto, encontramos un discurso bastante homogéneo. José. No se te escucha, Juan. José, lo tienes apagado el micrófono. Creí que lo había dejado abierto antes. Bueno, lo que decía es que a ver cómo se las arregla Feijóo. ¿Acaso su galleguidad y su capacidad para estar en medio de la escalera y que nadie sepa si la sube o si la baja lo ayude a superar ese impasse? Pero esto está por ver. Es para el próximo libro, Pedro. O sea, que vemos que a nivel formal el discurso persiste, es decir, que hay una matriz discursiva fuerte, que tiene un anclaje muy especial en el catolicismo, ¿no? Fíjate que parte de mis proyectos de investigación de ya hace unos años versaron en torno a la articulación de la filología española a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Y lo hice a través del estudio de la figura de Ramón Menéndez Pidal, ¿no?, y de su ingreso no solo en el campo académico español, sino en la esfera pública española. Y a mí me parece que
ese fin de siglo es trascendental. La sustitución de Menéndez Pelayo por Menéndez Pidal como filólogos centrales en la articulación de una idea de España, ¿no? Menéndez Pelayo, evidentemente, consideraba en efecto el catolicismo como uno de los pilares fundamentales, y Menéndez Pidal lleva a cabo una secularización del pensamiento, no diría reaccionario, pero sí conservador, y ahí metería a conservadores y a ciertos liberales. Lleva a cabo una secularización desplazando los poderes de la religión a la lengua. Menéndez Pidal es el que articula una representación de la lengua española de tipo casi teológico, ¿no? Pero con la genialidad que lo caracterizaba de hacerlo a través de la filología positivista. ¿Tú ves, Pedro, en la actualidad esta divisoria como todavía operativa en la organización de la derecha española? Es decir, la afiliación, ¿no?, de España al catolicismo como una seña de identidad que diferencia a esa derecha a la cual tú te has referido como convencional, podemos pensar el PP, ¿no?, a lo largo de los últimos 20 años, frente a esta derecha más extrema que podría representar Vox en España. ¿Crees que persiste todavía la religión como eje de diferenciación de la derecha y de la extrema derecha? Yo creo que sí. Es decir, el argumentario de Vox, gran parte se basa en la moral católica. Y una moral católica que tiene que ver con la cúpula eclesial, incluso la subvera. Recuerdo cuando hubo el último asalto, entre comillas, a la valla de Melilla, también entraron inmigrantes por Ceuta, esa foto de la chica de la Cruz Roja abrazando a la persona del África subsahariana, ¿verdad? Cómo Vox la insultó públicamente y cómo, sin embargo, la Iglesia Católica, a través de una de sus revistas, dijo en el titular: la invasión de los hijos de Dios. Por tanto, incluso Vox va más allá de la cúpula de la Iglesia Católica, de la jerarquía, en su concepción del cristianismo y de ser español como a través del cristianismo, pero tiene que ver con una concepción prácticamente de la contrarreforma, un espíritu contrarreformista, ¿no? Porque, insisto, en algunos asuntos va más allá de la propia Iglesia Católica en España. Pero, como digo, yo creo que el discurso racional español es como una macrocategoría, José, que atraviesa toda nuestra historia, todo el discurso político desde el final del 18 hasta la actualidad. Y yo creo que para eso, aunque persista, habría que distinguir, siguiendo a Ferruccio Rosilandi, una proyección social conservadora de una proyección social revolucionaria. Y ahí es donde entra ese léxico, ¿no? Metafísico, inmaterial. En la proyección social conservadora, insisto, según el autor italiano Ferruccio Rosilandi, un famoso semiótico, el léxico insertado en ese discurso reaccionario se basaría en la idea de que no existe la historia y su semántica se refiere a lo inamovible, inmaterial, trascendente o natural. Por tanto, las guerras, los géneros, las clases sociales o el mercado son planteados como signos con denotación natural, eterna y, como digo, inmutable, de tal forma que esas proyecciones conservadoras, a través de los discursos, pretenden construir una sociedad que reconozca y acepte esa inmutabilidad natural o metafísica. Por eso hablaba yo del espíritu de la contrarreforma, ¿no? Luego esto se puede contrastar con una proyección social revolucionaria, ¿no? Supone que una sociedad es todo menos perfecta e inmutable, pero también esta proyección es consciente de que todo objeto de su discurso tiene una dimensión histórica y, por tanto, transitoria y modificable en el futuro. Y además del catolicismo, como decíamos, se puede destacar, yo creo que un término que es central en el libro que acabo de publicar, ¿no? Que es el antigualitarismo. Y ese término, antigualitarismo, es fundamental. Es lo que decía antes, cuando comparaba el texto del Conde de Floridablanca, 1792, como reacción a la Revolución Francesa, ahora lo leeremos, y las últimas declaraciones de Ayuso, incluso de Vox, ¿no?
ese antigualitarismo, ese hilo conductor que enlaza toda la tradición de pensamiento y discurso reaccionario. Y luego, además de esa concepción de la nación como católica, no se puede ser español si no se es católico, entra en juego la tradición. Y la tradición española es patriarcal, tiene que ver con la religión católica, con la moral católica y con una organización social determinada. Por ejemplo, nuestra tradición es la monarquía, porque las repúblicas, según Isabel Díaz Ayuso, nos sientan mal. Y como nos sientan mal la república, la monarquía es lo natural para España. Y ahí introduce, ¿no?, una tradición. Hay un miedo a la modernidad, hay un miedo a los cambios. El pasado se torna en mito. Y ese pasado suena como un refugio, como algo seguro. El nacionalismo español es patriótico. De hecho, José Antonio Primo de Rivera, en su discurso, decía que ellos no eran nacionalistas, eran patriotas, que los nacionalistas separaban, segregaban los países y los patriotas los unían, ¿no? Y él se declaraba patriota y no nacionalista. Por eso dije al principio que todos los términos con los que podemos referirnos a los partidos reaccionarios, ultraderechistas, derecha populista, estigmatizan la palabra nacionalista, porque lo ven como algo excluyente, y más en España, ¿no? Vox no es nacionalista, según ellos, porque el nacionalismo son los vascos, los catalanes, incluso el bloque nacionalista galego, ¿no? Ellos son patriotas siguiendo esa teoría josé antoniana. Por tanto, hay una fe en los símbolos, hay un comunitarismo excluyente, una reacción frente a los fenómenos rupturistas o revolucionarios. Hay un anticomunismo, y eso también es un hilo conductor. Anticomunismo en el siglo XX y XXI. En el XIX era un antiliberalismo, ¿verdad? Hay un discurso hiperbólico, catastrofista. Son victimistas los reaccionarios. Hablan siempre de teorías conspiratorias, siempre. Los moros, los afrancesados, los comunistas, socialistas, masones, los podemitas financiados por Venezuela, y siempre hay alguna teoría conspiratoria, los globalistas, etcétera, etcétera. Y por tanto, la clave de todo esto es que la nación es inseparable, sobre todo, de la religión católica, porque la tradición es una creencia fija que actúa frente a las creencias temporales. Ese pasado, esas raíces, sirven para fijar una identidad, y los reaccionarios creen, no solo en España y en toda Europa y en todo el mundo, que esa identidad está en una supuesta crisis por ejemplo, la llegada masiva de inmigrantes, ¿no? Son personas de otra cultura, ajenas, desconocidas. También hay un proceso de inestabilidad laboral por culpa del globalismo, del neoliberalismo, que ataca a las clases populares, claro, y la burguesía o las clases aburguesadas se vienen a ser, ¿no? Vienen a ser clases trabajadoras, por tanto, han perdido derechos. Hay un intento de laicidad en las democracias occidentales. Hay nacionalismos secesionistas, Cataluña, por ejemplo. Hay pandemias, hay guerras, y ante todo este mundo inestable, la tradición es el asidero. La identidad es el asidero, el pertenecer a una comunidad que te permite sentirte a gusto, ¿no? Y en esa comunidad no cabe el otro. Y los reaccionarios construyen una comunidad, pero en esa comunidad siempre es frente a otro, frente al moro, frente al afrancesado, frente al liberal, frente al comunista, frente a los lobbies gays, por ejemplo. Y por eso me interesa mucho, José, lo que hablamos el otro día sobre Ucrania. Es decir, hasta Putin está usando esta semana la tradición, ese pasado mitificado, para justificar torticeramente acciones del presente. Putin nunca ha aceptado que Ucrania pueda ser un estado independiente de Moscú, ¿no? Porque él cree que rusos y ucranianos pertenecen o forman un mismo pueblo. Y ya estamos con el pueblo, siempre el pueblo. Por tanto, Kiev no tiene derecho a ignorar 1000 años de historia. Él dice que el comunismo, Lenin en concreto, separó la gran nación rusa en 3 estados, ¿no?, artificiales: Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Incluso habla de la Rus de Kiev, que es un pasado común, mitificado desde la Alta Edad Media, muy controvertido,
pero lo usa. Es decir, usa torticeramente el pasado para justificar acciones indefendibles en el presente. Y con eso, con ese discurso populista, se quiere ganar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, Vox y Ayuso también, en ellos destacan características que unen a los partidos de la nueva derecha populista, de la extrema derecha europea, sobre todo también de la estadounidense, el Tea Party, Trump, etcétera, y que yo creo que es fundamental en España. Y es la siguiente, y yo creo que es también la tesis del libro, que es la reactivación populista que hace Vox y hace Ayuso, insisto, reactivación populista de la tradición reaccionaria española. Es la misma tradición que siempre, pero con una retórica populista, en el caso de Ayuso, muy trumpista, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Y cuáles serían los motivos para que triunfe de nuevo el discurso reaccionario en España? Primero, os acordaréis todos que venimos de una crisis global de 2008. En España en concreto, surgieron la primavera árabe, Occupy Wall Street en Estados Unidos. En España en concreto surgió la revolución del 15M. Hablamos de 2011, donde se impugna el sistema sociopolítico heredado de la transición. Y se forma un discurso del cambio, que tiene que ver con los siguientes puntos nodales. Por ejemplo, dar voz a la calle, uso para recuperar lo público, surge Podemos, surgen plataformas ciudadanas y se produce un éxito electoral 2014-2015 porque hay un momento populista para la izquierda. Esa crisis del régimen la aprovecha la izquierda para asumir, por ejemplo, el poder en muchísimos ayuntamientos, Santiago de Compostela, Valencia, Cádiz, Madrid, Barcelona, donde sigue, por cierto, Ada Colau. Y este discurso del cambio, del 15M, llevado a la política, tuvo que ver, siguiendo con esos puntos nodales que proponía la Clau, tiene que ver con el siguiente punto nodal. Nueva política, que incluye pues, democracia directa, participación ciudadana, transparencia, laicismo, ética en política, y ese segundo punto nodal sería la defensa de los bienes comunes, de lo público, ¿no? Y hablábamos de remunicipalizar servicios esenciales, atender la emergencia social, los desahucios, la deuda municipal, etc. Luego persiste a esta pequeña o gran revolución en España del 15M, persiste hasta que llega la culminación del proceso independentista de Cataluña en 2017. Y en 2017 se pone fin a esa época del cambio del 15M. ¿De acuerdo? Por tanto, de 2011 a 2017 hay un momento populista para la izquierda que la aprovecha, pero el proceso de independencia de Cataluña lo corta de raíz. Y es ahí cuando la reacción surge. Si ya contra Podemos y contra los alcaldes del cambio hubo reacción de la derecha, de los medios de comunicación, de los poderes fácticos, con el proceso político secesionista de Cataluña, eso se pone como más virulento, ¿verdad? Y la reacción es más potente. De hecho, Vox es producto directo de ese proceso independentista de Cataluña. Eso se produce en 2017 y ya Vox tiene éxito electoral en 2018, porque hay una crisis de la identidad española junto al éxito del 15M. Por tanto, se moviliza es la reacción. Y yo creo que para expresar lo que supone Vox y lo que supone también el discurso de Díaz Ayuso, he intentado usar en el libro términos sin el ánimo de ser originales. Simplemente he intentado buscar términos que me ayudaran a precisar la naturaleza de Vox y su discurso, y he optado por unas denominaciones para lo reaccionario. Uso el término de retropolítica en el libro porque la retropolítica recupera valores anteriores a la Ilustración, o al menos a la Revolución Francesa. Y esa retropolítica tiene un retrodiscurso. Si el prefijo retro es ir hacia atrás, la utopía conservadora de Vox no está en el futuro inmediato, no está en el pretérito cercano siquiera, sino en el pasado lejano. Por eso estamos hablando de elementos del antiguo régimen como el
antigualitarismo o la nación esencial, el espíritu católico de la contrarreforma. Y por tanto, más que reaccionarios, Vox sería retroaccionario. Permitidme aventurar ese neologismo. Porque Vox se opone a las innovaciones del pasado inmediato. Innovaciones que hoy están ya completamente aceptadas por la mayoría de la sociedad, incluida la derecha liberal y conservadora. Incluso la derecha radical alemana o francesa ya tiene en cuenta los derechos del colectivo gay, la aconfesionalidad del Estado, el republicanismo. Por tanto, Vox incluso se opone a esas novedades del pasado, iría más allá. No sé si, José, con eso de contexto. El micrófono, por favor. Es que yo lo dejo abierto y luego debe de estar el programa armado para que se... Bueno, decía que estamos para escucharte a ti, así que realmente fantástico. Pero bueno, puedo agarrar ahí un par de hilos, si tú quieres, para que tú puedas pegarte un traguito de agua mientras yo hablo. Me parece muy sugerente tu referencia a la reaparición de la pureza de sangre, ¿no? Del discurso de la pureza de sangre, ¿no? Previo evidentemente a la Ilustración y rescatado en un cierto sentido, según tu lectura, por algunas de las formas en que Vox trata, por ejemplo, la inmigración en tanto que problema, ¿no? Me sigue dando vueltas en la cabeza el papel de la religión, ¿no? En la articulación del pensamiento reaccionario. Me pregunto si tendría sentido plantear que en España existe una diferencia entre un neoconservadurismo, una extrema derecha, y el neofascismo, ¿no? De hecho, pues esto se ha barajado mucho en distintos contextos. Cuando yo me leía tu libro, Pedro, estaba en Chile, ¿no? Donde yo paso bastante tiempo. Y justamente me lo leí entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Primera vuelta que ganó el candidato de la extrema derecha, José Antonio Cast, y segunda vuelta que ganó Gabriel Boric, ¿no? de la neoizquierda, ¿no? Y uno de los temas que se discutían mucho entre, digamos, la inteligencia afín al Frente Amplio y a Gabriel Boric era si atacar a Cast como fascista. Es decir, si aplicarle la etiqueta de fascista era o no un acierto político. El consenso de los asesores fue que era un error, que fascismo es un significante que en el Chile actual no es muy operativo políticamente. Entonces fueron por pinochetistas, se fueron con pinochetista. Un significante que sí remitía a un momento histórico y a unas experiencias históricas con las cuales un amplísimo sector, bueno, prácticamente toda la población chilena tiene algún tipo de contacto, ¿no? Ya sea directo o a través del ejercicio de la memoria colectiva. Entonces, no sé si te apetece seguir explorando un poquito esta idea. Tengo un par de temas más que súper interesantes en tu libro que creo que sería bueno charlar en esta oportunidad. Pero bueno, aquí dejo este tema, ¿no? Es útil, ¿no? Para reflexionar sobre la derecha española contemporánea, distinguir conceptualmente entre un neoconservadurismo y un neofascismo, porque el fascismo nunca ha sido particularmente dado a la religión, ¿verdad? Entonces, ahí dejo esa cuestión en el aire, ¿no? Es una pregunta empírica, yo no sé la respuesta, ¿no? Y este retorno a la pureza de sangre, ¿no? Obviamente mutatis mutandis, pero este retorno a la pre-ilustración y a través de ese ejercicio, ¿no? A valores como los encerrados en la pureza de sangre. Me interesa muchísimo en tu libro algo a lo que has hecho referencia hace poquito, que es, digamos, el desigualitarismo, ¿no? Como uno de los pilares identificadores del pensamiento reaccionario, del discurso reaccionario. Porque claro, bueno, cualquier doctrina, ¿verdad? Que esté basada en un análisis de la sociedad y en una visión de la sociedad,
evidentemente genera categorías de diferenciación de la población, por más que aparezcan categorías también unificadoras tales como pueblo, ¿no? O gente, etcétera, ¿no? O nación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que singulariza el desigualitarismo de la derecha reaccionaria española? ¿Eh? Es decir, no es una sociedad de clases, evidentemente, es decir, la desigualdad no está articulada en torno al concepto de clase. ¿Cuáles son los criterios en base a los cuales se organiza este signo, desigualdad? Bueno, pues gracias por la pregunta, porque la verdad es que es un tema interesantísimo y la base del libro es la desigualdad, el antigualitarismo. Pero mencionando lo que has comentado primero, yo creo que es un error referirse a Vox como fascista. Primero, el fascismo es una categoría histórica, bueno, que se da en el periodo de entreguerras, sobre todo, y la Segunda Guerra Mundial acaba con ello en principio, aunque luego la extrema derecha siguió viviendo, ¿no? En Italia, en Alemania, etcétera, como partido político legal. Lo que pasa es que al hablar en el libro de postfascismo, que es un término que usan muchísimos autores europeos, lo que estamos viendo es cómo se integra ese resto de la extrema derecha fascista después de la Segunda Guerra Mundial en los sistemas políticos liberales. Y se integra de varias maneras. Pero llamar a Vox fascista es un error, porque eso solo moviliza a los tuyos. Cuando se enfrentó Díaz Ayuso a Pablo Iglesias en las elecciones autonómicas recientes, Isabel Ayuso enmarcó el debate en primero socialismo, después comunismo versus libertad. Y Pablo Iglesias, en mi opinión, equivocadamente, entró a debatir en ese mismo marco mental. Y entonces propuso fascismo o libertad. Y evidentemente todo era una hipérbole. Sin embargo, no funcionó para Pablo Iglesias, porque los madrileños no consideraban que Isabel Díaz Ayuso fuera fascista, ni siquiera que Vox fuera fascista. Por tanto, al igual que en Chile se refieren a Pinochet como último referente de la extrema derecha, aquí más bien yo creo que Vox es una actualización del franquismo o del último franquismo a nivel político, más allá de que su programa electoral y que su discurso remita a un periodo anterior a la Ilustración. Pero es que el propio Franco, cuando lo entrevistan, creo que fue un medio inglés, en New Chronicle, él dice que esa cruzada que está emprendiendo, que ese alzamiento nacional, es la culminación de un proceso histórico. ¿Desde cuándo viene ese proceso histórico? Bueno, pues evidentemente de la lucha entre liberales y serviles en las Cortes de Cádiz, entre afrancesados y españoles, porque claro, la nación española se construye frente al moro y luego se construye frente, insisto, al invasor francés, al afrancesado y luego a los liberales y ahora a los comunistas. Y en ese enfrentamiento es cuando surge, ¿no? Cuando surge una nación, surge un pueblo español frente al pueblo testigo, que sería siempre el otro, ¿verdad? Que Franco decía que eran los malos españoles, los marxistas, los republicanos son los malos españoles. Y yo defiendo a los buenos españoles, ¿no? Que es una teoría del otro, de la otredad, muy populista, por cierto. Y respondiendo a la cuestión del antigualitarismo, yo creo que hay que distinguir lo que es el desigualitarismo, o sea, la desigualdad, que sería una condición asumida, del antigualitarismo, que sería la expresión fenoménica o la manifestación de esa condición que hemos asumido. Es decir, se produce ese antigualitarismo como consecuencia de que hemos asumido la desigualdad. ¿Cuáles son esas condiciones de posibilidad del discurso antigualitario? Pues se debe, creo yo, a una serie de, como tú decías antes, condiciones materiales y también antropológicas propias de España, que en última instancia implica una jerarquía. No estamos en la pirámide sociológica del antiguo régimen, pero creo todavía que hay unas condiciones que hacen que perdure esa desigualdad. Por ejemplo, condiciones históricas que se mantienen todavía en España. Yo creo que venimos de un franquismo sociológico. Yo creo que hay una hegemonía todavía de la Iglesia Católica en España.
hay un concordato con la Santa Sede que obliga al gobierno español a acuerdos con la Iglesia. Pero es que la Iglesia, la religión católica se imparte en los colegios de España. Hay una monarquía impuesta, sí, por un referéndum que nuestros padres votaron, pero porque no había otra alternativa. También hay una limitación de acceso a la riqueza. Hay un mantenimiento y una potenciación de la escuela privada o privado concertada. Y luego también hay unas condiciones de formación de la identidad. Hay un catolicismo que habla de resignación, de caridad, y siempre está el otro. El otro siempre está presente e insisto en ello, porque el pueblo español se construye frente al otro, al pueblo testigo, ¿no? Que sería el moro, el afrancesado, el liberal, el nacionalista, el comunista, el podemita, y ese otro siempre es inferior al auténticamente español. Y os quiero poner por aquí el texto del conde de Floridablanca que he mencionado varias veces. El texto es muy breve. Dice el conde de Floridablanca en el año 1792, a consecuencia de los efectos de la Revolución Francesa. Recordemos que el conde de Floridablanca era un reformista del despotismo ilustrado de Carlos III, pero luego se convirtió en un gran represor y en un gran reaccionario, porque él no venía de la nobleza. Se le nombra noble por sus servicios al Estado, ¿verdad? Dice, el Estado de la Francia es el de haber reducido al rey a la condición de simple ciudadano. A aquel rey le han dado el nombre de primer funcionario, que es decir, el primer empleado en el servicio de la nación, y le han quitado o suprimido el título de rey de Francia, llamándolo rey de los franceses, como para dar a entender que no es más que el primero de los mismos franceses, para emplear y trabajar en lo que ellos le manden, confiriéndole para esto únicamente el poder ejecutivo, y aún así sujeto a dar cuenta y ser responsable de su uso a toda la nación. Con la destrucción de la jerarquía eclesiástica han combinado los franceses la jerarquía secular, extinguiendo la nobleza, los blasones y armas, los títulos y todas distinciones de honor. Con todos estos desórdenes se han fundado sobre principios lisonjeros, o sea, pasajeros, para la multitud de los pueblos. Han ganado los sediciosos el ánimo de ellos y son capaces de ganar el de todas las naciones. Aquellos principios se reducen a que todos los hombres son iguales y que así el más infeliz artesano, ojo a esto, o jornalero, es igual al propio rey. ¿Qué puede aspirar a los primeros empleos y a ser elegido miembro de la que llaman Asamblea Legislativa, en la que podrá dictar leyes y decretos a su mismo soberano y a toda la nación, y finalmente que tendrá una absoluta libertad de hablar, escribir y obrar como le parezca? De estos mismos principios ha dimanado grabar con todas las cargas y contribuciones a los propietarios. Y acaba con el siguiente y lapidario enunciado. En Francia se acabó todo. Bien, lo quiero contactar con las declaraciones de Almeida y Ayuso en 2021. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, miembro del Partido Popular, como sabéis todos, en referencia a las investigaciones de la Fiscalía en torno a la figura del rey emérito, Juan Carlos I, por presuntos delitos económicos, dice: no todos somos iguales ante la ley. Lo dijo. Y yo fui testigo en el telediario en directo. Su compañero de partido y alcalde de Madrid, Martínez Almeida, emitió un discurso cuanto menos polémico, cuando la ciudadanía fue consciente del uso indebido de la vacuna contra la pandemia del COVID-19 por parte de determinados cargos públicos que se adelantaron a los grupos prioritarios, es decir, se vacunaron cuando no les correspondía. Y cuando le piden opinión, Martínez Almeida dice: no estamos hablando de cualquiera. Bien, evidentemente, ahí se ve claramente cómo la desigualdad en el discurso, ese ser antigualitario, permanece desde el siglo XIX, XVIII en este caso, hasta la actualidad. Y por medio tengo textos seleccionados de Franco, del Manifiesto de los Persas, en la Constitución de Cádiz, etc. Y hay muchísimos ejemplos que analizo en el libro por si alguien está interesado. José. Bárbaro. Y mira, Pedro, hay un elemento que yo creo que es
sumamente importante para entender la emergencia de nuevas fuerzas políticas en la extrema derecha en la última década, 2 décadas, ¿no? En el contexto estadounidense, si pensamos en la emergencia de Donald Trump como una figura central en la política estadounidense, y lo contrastamos, por ejemplo, con Bernie Sanders, ¿no? Lo que observamos es, bueno, se observan muchas cosas, pero la que yo quiero subrayar aquí es la capacidad de Donald Trump para presentarse como un antisistema. Realmente abrazar el concepto de antisistema, asociado hasta ese momento con colectivos anarquistas, violentos, radicales, es decir, conseguir asociarse con el concepto de antisistema y a través de ello llegar a sectores de la población y movilizar sectores de la población que hasta entonces se mantenían al margen de la política de partidos y de la política electoral. Por contraste con Bernie, ¿verdad?, que en absoluto se define como antisistema. Sé que alguien me podría cuestionar esto que acabo de decir, pero desde mi punto de vista, Bernie es un senador que aspira a la presidencia y aspira a reformas radicales del sistema existente. Por contraste con Trump, que desafía fundamentalmente todos los códigos de autorrepresentación de los políticos y que abraza el elemento antisistema. ¿Cómo ves este elemento en el devenir de la derecha española y de la extrema derecha española en los últimos años? ¿Hay un elemento antisistémico que sirva también como eje de diferenciación entre distintas derechas del espectro político? Pues yo creo que sí, pero fíjate, José, cómo al final esa imposición de del pensamiento, el discurso reaccionario de la extrema derecha, esa imposición de su agenda en la agenda del resto de partidos de la derecha, lo que está haciendo es que al final la izquierda alternativa, la de izquierda populista, la izquierda más allá de la socialdemocracia, al final se está volviendo la más acérrima defensora de la legalidad vigente, de la democracia liberal, y pasa a ser reformista. Lo estamos viendo en muchos países. También en España, Podemos impugnó el sistema de la transición, esa constitución incluso, y ahora está en el gobierno y es uno de los que más está defendiendo la propia constitución porque la extrema derecha está llamando a la puerta. Y eso también lo ha conseguido la derecha populista, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, yo creo que la derecha muta desde los conceptos de gente de bien, que me decía mi abuela, o gente de orden, a rebelde, a antisistema e incluso por momentos violenta. Recordemos las acciones hace poco de los negacionistas, donde estaban infiltrados neonazis en Italia, que asaltaron la sede del principal sindicato italiano en Roma, el asalto hace poco al ayuntamiento de Lorca por parte del sector agro, alentado, empujado por Vox y por parte del Partido Popular, el asalto al Capitolio, alentado por Trump. Es decir, sí, evidentemente hay una mutación de la derecha a ser antisistema, porque se produce una situación de institucionalismo desbordado, no tanto por una insatisfacción, sino por el deseo, creo yo, de grupos sociales de no verse despojados de sus privilegios, porque para ellos esos privilegios no son otra cosa que sus derechos naturales, tradicionales, que se pueden ver amenazados por lo nuevo, ¿no? Ya sean los inmigrantes, las ideas laicistas, la libertad sexual, la agricultura sostenible, en el caso de las nuevas normas, ¿no? En el campo, o las normas antipandemia, que restringen, por ejemplo, la movilidad. Y yo creo que el pensamiento reaccionario, los reaccionarios están cómodos con la transgresión, sin duda, porque se sienten ajenos a la ley. Cualquier realidad que no emane de ellos mismos
no debe ser cumplida. Por eso existen los negacionistas de la vacuna, la conspiración de los globalistas para la pandemia, otra conspiración para la inmigración masiva de Soros, el complot para el cambio climático, el autoritarismo, ¿no? O supuesto autoritarismo de la izquierda. No olvidemos que el origen etimológico del término privilegio se refiere al que está privado de ley. Por tanto, los privilegiados son los que no tenían que cumplir la ley en el antiguo régimen. Así que yo sí veo ahí, José, una continuidad entre novedad con los viejos fascismos. Sí. Porque cuanto mayor es la transgresión, mejor están ellos. ¿Y no tendrá que ver, Pedro, también con la crisis de la representación política? Fenómeno que no es exclusivamente español y que se manifiesta en el 15M, sino que resulta muy evidente, pero a nivel discursivo, en Maidán, en Ucrania, ¿no? Resulta muy evidente también en Occupy Wall Street, resulta muy evidente en la revuelta en Chile del 19. La crisis de representación política que en gran medida pudiera ser resultado de las propias contradicciones del capitalismo en su fase neoliberal. Es decir, hay sectores de la población tan marginados de la vida social, ¿eh? Que llegan, y sectores de la población además crecientes, ¿no? Es decir, los sectores más marginados de la vida social son crecientes. Y esto es lo que hace que entre en crisis el sistema de representación, ¿no? El sistema de representación política. Entonces, claro, en ciertos países, ahí es donde, por ejemplo, aparecen las iglesias evangélicas, ¿no? Se encuentran donde el Estado ha dejado un vacío, donde el Estado ha abandonado a sectores amplísimos de la población, entran dispositivos institucionales tales como los que ofrecen, por ejemplo, las iglesias evangélicas, ¿no? Y a esos sectores poblacionales es a los cuales la extrema derecha parece haber llegado con gran destreza, ¿no? En el caso estadounidense, pues que yo he seguido, claro, por vivir aquí buena parte del tiempo, se habló mucho en un momento dado de la torpeza lingüística e intelectual de Donald Trump, ¿verdad? Y Donald Trump, y esto pues lo ha investigado gente como Sami Alim o John McWhorter, es un tipo que maneja con gran destreza el lenguaje. Lo que hizo fue darse cuenta de que se había generado un hueco entre ciertos sectores de la sociedad norteamericana, ¿no? Clase trabajadora, podríamos referirnos en términos así un poco ligeros, ¿no? Y la clase política. Y ahí es a donde entró él. Es decir, él fue capaz de generar un tipo de lenguaje, un tipo de discurso que llegaba a esos sectores de la población. Y si pensamos, por ejemplo, en los sectores más industrializados de los Grandes Lagos, ¿no? Más industrializados en su momento, hoy día en absoluta y total decadencia. Históricamente, ¿quién funcionaba como mediador discursivo y político entre los obreros y la clase política? Eran los sindicatos, ¿no? Los sindicatos y los sindicalistas eran los mediadores políticos discursivos. Y claro, los sindicatos colapsaron. Entonces hay ese vacío. Me pregunto si en el contexto español y a partir de tu investigación, Pedro, has encontrado que Vox o Ayuso exhiben este mismo nivel de destreza discursiva que les permite llegar a sectores de la sociedad que habían quedado marginados como efecto de las contradicciones del capitalismo en su fase neoliberal y que habrían quedado, que habrían como efecto de aquello abrazado, digamos, o participado de la generación de la crisis de la representación política. Bueno, en concreto Vox, en el sur de España, Murcia y Almería, se está ganando al sector de la agricultura porque es uno de los más, bueno, de los que están sufriendo la crisis de la energía, de la gasolina, de los precios frente a las grandes superficies.
y bueno, son sus nichos de voto, Murcia y Almería en concreto, ¿verdad? Porque están viendo que hay un nicho de posibilidad de conseguir votos ahí. Con el tema de Cataluña y esa tensión entre la configuración del Estado, también han abierto un camino para conseguir votos y están explotando eso. Pero lo que la pandemia, por ejemplo, ha significado ha sido el caos, ¿no? Llega la pandemia, ningún gobierno sabe cómo hacerle frente y ante ese caos que le interesa mucho a Vox, es ahí donde veis cómo este gobierno social comunista fracasa, veis cómo es el caos y entonces, como les interesa el caos, justifican la necesidad de una especie de autoritarismo conservador, de un líder, de un etos, de Abascal o de Ayuso, un etos embravecido, que se autoerige líder y salvador, ¿no? Frente a ese gobierno incapaz que solo sabe poner normas para que la gente se quede en su casa y no pueda salir a comprar, no pueda ir a misa, no pueda jugar al golf, y se manifiestan por eso en el barrio de Salamanca en plena pandemia sin cumplir las normas, ¿verdad? Entonces, los líderes reaccionarios, por supuesto que poseen, como dice, esas destrezas comunicativas, ese discurso con el que provocan, victimizan, crean un enemigo y lo señalan, lo cosifican, lo demonizan con el léxico y son catastrofistas, sobre todo cuando no gobiernan ellos. Pero el problema es que ese discurso no pasa desapercibido, pues sus seguidores implementan en las calles esa actitud antisistema y son lanzados a la acción. Y de ahí surge esa violencia contra instituciones como las que hemos mencionado antes. Es decir, las prácticas discursivas son prácticas sociales y por tanto hay una relación pragmática entre el decir y el hacer, que tú comentabas en la introducción, porque el lenguaje, el discurso, cambia y crea la realidad. Y hablando de nuestro querido Donald Trump, cuando en un famoso meeting antes de sus primeras elecciones, de las que luego ganó, dijo que México iba a construir un muro, ¿vale? Y iba a pagar él, ese discurso tuvo efectos en la realidad. Luego había vídeos que se hicieron virales donde en los colegios de Estados Unidos, en los comedores, los americanos blanquitos en el colegio señalaban y cantaban a los hijos de latinos: construye el muro, construye, ve y construye el muro. Bueno, pues evidentemente esas habilidades que les pueden llevar a conseguir votos pueden tener un efecto muy, muy dañino a nivel social, con enfrentamientos sociales, como hemos visto también en las elecciones de Perú, entre los seguidores de Fujimori y los seguidores de Pedro Castillo, si no recuerdo mal cómo se llamaba el actual presidente de Perú. Por tanto, yo creo que el uso de la violencia para los reaccionarios es legítimo, sobre todo, claro, en el periodo de entreguerras, pero también en los continuos pronunciamientos militares que hubo en España entre el siglo XIX y siglo XX. Y más recientemente, la brutal represión policial y judicial que sufrieron los movimientos sociales en España o en Estados Unidos, ¿no? Con Occupy Wall Street, etc., emanan de lo mismo, ¿verdad? En el uso legítimo de la violencia para acabar con aquellas personas que crean el caos, que son antipatriotas, etc. Y hay un discurso de José Antonio Primo de Rivera, que te lo mencionaba antes, donde explícitamente hace un llamamiento a la violencia y lo relaciona con su defensa de la nación, ¿no? Recordar cuando hubo esos problemas con el referéndum ilegal, ¿no? Porque no era legal, en Cataluña, y mandaron a las fuerzas de seguridad del Estado, como había gente que los alentaba por la calle a por ellos, ¿no? Bien, pues algo parecido. Dice José Antonio Primo de Rivera, cuando funda la Falange en octubre del 33 en Madrid, que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia, porque ¿quién ha dicho, al hablar de todo menos violencia, que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está así la dialéctica como primer instrumento de comunicación, pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. Hablamos de la hombría. La hombría, esa concepción patriarcal, ¿no?
de la sociedad, esa hombría, está presente en el discurso reaccionario español desde el principio. Y el fascismo, evidentemente, lo acentúa. Y bueno, no sé si llevamos una hora y pico hablando. No sé, José, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Sí, sí, llevamos 1 hora y cuarto. Hemos puesto toda una serie de temas encima de la mesa. Creo que a las compañeras y compañeros que están presentes les ha dado la oportunidad de ver el extraordinario material que hay en tu libro, y yo feliz ya de, digamos, más o menos cerrar mi intervención reiterando mi felicitación por este extraordinario trabajo y el agradecimiento porque me invitaras. Pero vamos, aquí sigo por si el resto de compañeras y compañeros pues tienen ganas de hacerte preguntas, claro. Wadi. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de comentario o pregunta? Levantó la mano Javier. Javier ha levantado la mano. Javi. Sí, acá está. ¿Se me escucha? Sí, bien, vale. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dejarme preguntar una cosita. Y bueno, en primer lugar, o sea, eso, felicitarlos por la presentación. Estuvo muy buena, o sea, me gustó que sea en forma así dialogada. Me parece que sirvió. Yo estoy leyendo, voy casi por la mitad del libro, pero me adelanté unos capítulos y sobre esos capítulos casi finales es la pregunta un poquito, o un comentario y una pregunta de la primera parte del libro. Voy. Bueno, sobre el debate este que se armó sobre, o el debate o el diálogo que armaron sobre el tema de Trump, y sobre el comentario muy pertinente que hizo Pedro acerca de lo que sucedía en los colegios con el tema del muro, ¿no? Yo me acuerdo, es un comentario sencillo, que yo escuché en la radio, seguí la elección esa cuando ganó Trump, y era increíble porque, vamos, era como seguir una cosa que estaba perdida, para mí no ganaba Trump. O sea, y los comentaristas que estaban en Estados Unidos cuestionaban miles de cosas de las que había dicho Trump, pero la del muro era la que menos se criticaba. O sea, me parece como, por lo menos lo seguí en la radio serie, o sea, y eran unos periodistas particulares, pero como que ahí sí aparecía el tema de, bueno, si es una propuesta de gobierno el cerrar las fronteras, o sea, es legítima, se puede hacer. Lo comentaba simplemente porque el tema del análisis del discurso, o sea, como bien dijo José del Valle al inicio de la presentación, tiene mucho que ver con las condiciones de producción del discurso, la recepción, ¿sí? Y me pareció muy pertinente la pregunta de ver cómo la recibían o qué recepción tenían el discurso reaccionario, en este caso, digamos, por los ciudadanos o los habitantes de un lugar. Bueno, voy al punto. Me parece que estaría bueno precisar algunas cosas, o esta es mi pregunta, a Pedro directamente. O sea, dado que vos das un marco en el primer capítulo, en la introducción, sobre como un cierto análisis o una cierta crónica analizada de lo que es el proceso constitucional español, y me pareció muy interesante, por lo menos el intento, o sea, como siempre se puede minar de notas al pie y de precisiones, pero me pareció bueno el trabajo crítico que haces con, digamos, el peso o el arrastre o como ese resto que va quedando en la producción de nuevas constituciones, eso a nivel textual, acompañado de lo que sería esos restos o esas permanencias que quedan en los procesos históricos, y la centralidad que tiene en todo el libro, me parece, en el proyecto, el tema de analizar los desplazamientos semánticos de ciertos términos,
Yo te quería preguntar por qué tipo de continuidades, discontinuidades o particularidades encontrás en términos o, sí, vamos a decirle, sí, en palabras que designan a un tipo de posicionamiento político, como puede ser el liberal, liberalismo, republicano, república, pueblo también, o sea, pero en especial me interesaba mucho el tema del liberalismo, porque me parece que es central en todo ese capítulo. Ah, y el último comentario es una ideita, a ver qué les parece, es como cuando terminás el capítulo 8, en la página 146, señalás un aspecto que termina ahí el capítulo, termina y no lo desarrollás, y me parece una propuesta de las intervenciones de Ayuso, ¿no? Y bueno, vos venís analizando ya, venís haciendo la previa para empezar a analizar a Vox, de las intervenciones que se dan como, digamos, ingenios, boutades, decís, ¿no? También, que lo comparás con las expresiones de Trump. Por eso me hicieron acordar mientras hablaban ustedes. Y yo, esto lo sugiero como idea, a ver si no tiene algún tipo o si no podría tener algún tipo de relación ese carácter fragmentario de las declaraciones, incluso en el discurso de Trump, ¿no? Y si eso no, o sea, digo, el carácter ese fragmentario, si no tiene alguna relación con el problema que tendría la izquierda para combatir estos discursos, ¿no? Eh, como que tenemos una tradición de establecer una argumentación completa, eso, argumentada, más o menos coherente, y de golpe en medio del caos, o sea, estos pequeños chispazos, a pesar de contribuir al caos, parecieran que tienen en sí mismo como un orden interno, que es justamente lo que estudias vos, o sea, como que nos prometen un pasado. Pero eso es una ideita. La pregunta que queda en pie es el tema de las continuidades, eh, en esos términos, liberalismo, pueblo, patria, nación, o sea, me parece que los trabajas bastante y que estaría bueno que comentaras algo. Gracias, disculpen la extensión. Pues gracias a ti, Javier, por la lectura atenta del libro. Efectivamente, al comienzo del libro, en el marco teórico del siglo XIX, liberalismo y liberal significan una cosa, y al final del siglo ya va cambiando, hay un desplazamiento semántico, efectivamente, porque los liberales, durante la mayor parte del siglo XIX, eran los revolucionarios. Pero hoy día, siglo XXI, aunque esto ya viene de atrás, los liberales son aquellos de centro o centro derecha que han asumido la libertad de mercado sobre todo, porque los derechos civiles ya se dan por aprobados, por consensuados y se centran en la libertad de mercado. Y son los liberales, excepto en Estados Unidos, donde todavía los liberales, para el Tea Party o para el Partido Republicano, los liberales sí son la izquierda, ¿no? Sí son los enemigos a demonizar. Pero en Europa, en los partidos liberales hoy día no tienen nada que ver con el liberalismo revolucionario o como sinónimo de revolucionario del siglo XIX. De hecho, Alfonso XII, en el año 1874, si no recuerdo mal, se declara él mismo liberal. Como hombre de siglo, o sea, como español soy católico, claro, si no sería un mal español, y como hombre de mi siglo soy liberal. Por tanto, en el sentido común, todos son liberales. Cánovas es liberal, al igual que los revolucionarios de la Constitución de Cádiz o de las primeras revoluciones del trienio liberal, etcétera, etcétera. Otro término interesante que evoluciona semánticamente es el de patriota. Me llamó mucho la atención conocer cómo en Francia, en la Revolución Francesa, los patriotas son los revolucionarios, los que creían en lo público, los defensores de lo público, del bien común. Y hoy día patriota se ha quedado estigmatizado por un lado, pero también reivindicado por los reaccionarios. Y no tiene nada que ver. De hecho, la revolución cantonal que se produjo en la Primera República Española, donde Cartagena, Murcia tuvo mucho que ver, aunque también Cádiz, con el alcalde Fermín Salvochea, etc., ellos se declaraban auténticos patriotas. Pero evidentemente hubo un proceso de inflexión donde eso cambió.
Hoy día, por ejemplo, el comunismo, que como decía José del Valle, pues comunismo era un término que significaba algo positivo porque lucharon contra el franquismo, crearon comisiones obreras, lucharon por la libertad en España, había personas de referencia como Julio Anguita, y hoy día los reaccionarios han conseguido crear con el término comunismo no solo algo a demonizar, sino un significante vacío en el que cabe todo. Si eres progresista, eres comunista. Si eres un gobierno que interviene en economía por el motivo que sea, eres comunista. Por tanto, vale como significante vacío y lo llenas con todo lo negativo que te quepa, ¿no? Luego, la palabra facha, que era un término insultante, hoy día Vox lo usa como una autorreivindicación en clave de humor. Está lleno de memes, incluidos seguidores de Vox que se declaran fachas en clave de humor. Es decir, el cambio semántico en la relación entre lenguaje e ideología es curiosísimo bueno, y muy importante. En el concepto de libertad, por ejemplo, que ahora la derecha se arroga el derecho a defender como si fuera, no sé, patrimonio suyo, la libertad, también es muy interesante, ¿verdad? Díaz Ayuso dice que su partido defiende la libertad frente a los demás, pero es una libertad de tipo hedonista, ¿no? Vacía también el significante libertad y lo rellena, por ejemplo, con uno de sus semas, que sería el derecho al ocio, el derecho a mis apetencias. Y como yo tengo apetencias de salir a tomar una cerveza, de no usar la mascarilla, de que no haya límites horarios en plena pandemia, tengo derecho al ocio, pues caracteriza eso con el término libertad y lo enfrenta de forma muy populista contra el gobierno socialcomunista, ¿verdad? Y ella se erige como defensora frente a un gobierno que impone unas normas comunitarias, se supone que en pro de la salud de todos, ¿verdad? Y es muy interesante ese término, ¿verdad? Libertad y cómo lo usa la derecha para introducir ahí demandas insatisfechas, pero que en realidad no es libertad, significa desigualdad y exclusión. Por ejemplo, cuando el PP decía yo quiero defender la libertad para que mi hijo estudie donde yo quiera, realmente, insisto, está hablando de desigualdad y exclusión, porque esa libertad significa elegir centro, pero no centro público, sino entre centro público y centro privado pagado con el dinero de todos, que son los conciertos educativos que Madrid, Valencia o Murcia están ya casi igualando a la escuela pública. Por tanto, esa libertad, insisto, tiene que ver con la desigualdad y con la exclusión, pero han conseguido monopolizar. Y la izquierda tiene un serio reto para enmarcar el debate y poder batallar ideológicamente a la derecha populista. No sé si hay alguna pregunta más. Sonia había pedido la palabra, Pedro. Hola, buenas tardes. No sé, ¿me oís? Es que yo... ¿Me oís todos? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por esta presentación del libro, también al doctor José del Valle, por esta interesantísimo o interesante diálogo que tantas cosas ha suscitado, y creo que a muchos de los que estamos aquí pues nos toca en parte de nuestras investigaciones, nuestras preocupaciones y nuestros trabajos. Hay una cuestión que a mí me parece que no se ha abordado aquí, pero que dejo, porque en realidad nosotros en el grupo de investigación en el que trabajo nos dedicamos a ella, que es precisamente todo lo que ha supuesto la tecnologización del discurso, ¿no? Redes sociales. O sea, nosotros nos dedicamos al análisis del discurso de ultraderecha, vamos a decir secundario, es decir, el que se produce en la prensa o gracias a la prensa o a través de las redes, porque yo creo que es un factor clave precisamente en muchas de las cuestiones que se están planteando aquí. Uno de ellos, por ejemplo, pues, es esa falsa democratización del discurso unida a una tecnología que hace que lo que antes comentaba Pedro, de ese discurso en el que hay relexicalización, que como los lingüistas llamamos, al que en un momento determinado pues haya un término que cambia de significado o que altera ese significado, o incluso como hace Vox, que se predica a sí mismo, dice sí, soy facha, ¿y qué? ¿No? Que es un poco
la idea que subyace en buena parte de las intervenciones que hace Vox, tanto en prensa como en redes sociales, ¿no? Creo que este discurso, el que bueno, hace a lo mejor quizá 50 o 40 años pues parecía que era impensable, ¿no? Que volviéramos a escuchar otra vez, ¿no? Esa idea tan reaccionaria, esa cantidad de movimientos en agenda donde cosas que queríamos superadas, pues el discurso de ultraderecha ha vuelto a poner otra vez, ya sea para ridiculizarlo, que es una manera también de minusvalorar la importancia, ya sea para atacarlo, pues nos ocupa mucha gente, y eso es algo que a mí también me gusta ver, que hoy aquí condensemos a tantas personas preocupadas desde distintos ámbitos, humanidades, ciencias sociales, jurídicas, porque yo creo que es un tema que desgraciadamente estamos viendo en Europa cómo golpea, y que toda la atención que le prestemos y todo el análisis que hagamos cada uno desde su perspectiva es necesario. Que así sea. Yo no me he leído todavía el libro, Pedro, o sea, perdóname, por la agenda que llevo me impide leerme el libro, sé que lo tienes ahí y sé que hemos hablado muchísimas veces, Pedro y yo, de estos temas, cada uno desde una parte del discurso trabajamos en la retórica de la ultraderecha, y creo que, bueno, que es una contribución necesaria, y que espero bueno, pues que pronto pueda leer y te pueda preguntar en un café, que como te tengo a mano, podremos conversar tú y yo, y bueno, toda la gente que aquí se apunte a ese café sobre los nuevos discursos, las nuevas dinámicas, ¿no? de discurso que tiene la ultraderecha. Pero insisto, no hay que minusvalorar ni menospreciar todo lo que es el trabajo en redes, porque precisamente son las redes sociales las que están impulsando este discurso. Es a través de las redes sociales donde ellos están haciendo forocoches, Twitter, grupos, muy grupúsculos de WhatsApp, donde están haciendo circular gran parte de su discurso. Y una cosa muy importante también es que la prensa, entre comillas, tradicional, se está utilizando esos registros y esas formas de hacer discursos, y no precisamente en la buena línea, ¿no? Una línea crítica. Muy poquitos diarios así lo hacen, y de hecho el grupo que trabajo tenemos un estudio donde se demuestra que la prensa española de referencia no solo le ofrece altavoz, sino que tiene un enfoque afiliativo a muchos de los temas, cuando no del propio discurso. Y bueno, pues simplemente añadir eso al debate, o sea, la importancia de ese segundo discurso político, que es el que accede también el ciudadano, que es el discurso de los medios. Y nada más, que ha sido un placer escucharos, y que bueno, pues que nada, le voy a dar paso a cualquier otra persona que quiera intervenir, y yo me callo ya, que tengo que coger el micrófono y a no parar de hablar. Pues hablo yo, José, primero, ¿te parece? Por supuesto, adelante. Sonia, muchas gracias por asistir, por participar, y gracias por los comentarios. Si hemos quedado que la derecha reaccionaria actual lo que está haciendo es actualizar de forma populista esa tradición ideológica reaccionaria, me viene a la mente una cita de José Luis Villacañas, que dijo en un librito sobre el populismo, que el populismo sabe que la batalla no está en las ideas, está en la comunicación, está en el relato, por tanto, está en el discurso, por tanto, no tanto en las ideas, sino en la comunicación de esas ideas. Y yo creo que Vox, como Trump, en su momento de las elecciones, echa el resto en las redes sociales. Y aquí, más que el problema de los fake news, de las mentiras, de los bots que usan en redes sociales, hay un reto, sobre todo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben seleccionar lo que es noticiable y no, y deben hacerlo con libertad, por supuesto. Pero el problema está en que todas las, como decía Javier, las boutades de Díaz Ayuso, de Vox, todas las provocaciones, porque se dedican a eso, a provocar. Su discurso es provocativo o provocador siempre. Por tanto, los medios de comunicación deberían tener en cuenta que no todo es noticiable. Hay cosas que son noticiables por el interés público, pero no cualquier exageración o hipérbole que comente debe salir en los medios. Pero claro, eso ya es función de los propios medios. Pero también, como decía José al principio, los medios, ¿en qué manos están? ¿Interesan a los medios sacar esas noticias? ¿Interesan difundirlos? ¿De qué forma se está difundiendo? Los titulares tan sensacionalistas que nos llegan al móvil y que no podemos pinchar el hipervínculo porque estamos hipersaturados
de información a través de las redes sociales, esos titulares, ¿cómo se confeccionan? ¿Con qué intención? ¿Quién los confecciona? Yo creo que hay un reto importantísimo entre la relación de los grupos de extrema derecha, pensamiento reaccionario y los medios de comunicación. Si eso no se ataja, vamos a tener un problema de democracia importantísimo. Y José, te doy la palabra si quieres. Sí, muy brevemente, porque lo que pone sobre la mesa Sonia es trascendental. Es más, yo diría que atendamos a la distinción entre medios de comunicación, porque cuando hablamos de medios de comunicación, pues pensamos El País, La Vanguardia, etcétera, etcétera. Y las redes. Eso es un espacio, ¿verdad? Yo he llegado a recibir pues, de algún pariente mía, por ejemplo, un mensaje así anti-vacuna o negacionista. Ya, y yo le decía, ¿pero de dónde sacaste esto? Y me decía, de Internet. Y entonces yo me tenía que decir, vamos a ver, Mari Carmen, Internet no es una fuente de información, es un espacio, es como decir del aire. ¿No? Lo saqué del aire o lo encontré en la M30. No se puede hablar de Internet como una fuente de información. Es clave organizar ese espacio, que me parece que es a donde tú apuntabas, ¿verdad, Sonia? Es decir, lo que ocurra políticamente con la gestión de esos espacios en los cuales se organiza políticamente la gente, en los cuales se organizan los discursos, es trascendental. Por ejemplo, a mí me pareció aterrador, ¿verdad?, que Twitter... sino el hecho de que Twitter le negara la voz a Trump. No porque yo tenga la más mínima simpatía con Trump o porque a mí me agrade lo más mínimo escuchar la voz de Trump, pero es porque a Trump se lo excluyó de un espacio central, ¿verdad?, para la organización política, porque así lo decidió Mark Zuckerberg y sus abogados. Y no como resultado de una serie de decisiones que tienen que ver con el bien común. Entonces me alegra muchísimo que hayas puesto eso sobre la mesa, Sonia, porque encuentro que es trascendental atender al modo en que se van a organizar en las próximas décadas estos espacios de organización, reorganización y distribución de los discursos. Sí, yo creo que, a ver, es que es un poco... es la responsabilidad y la ética de los medios de comunicación, y es su responsabilidad. Nosotros hicimos un estudio muy cuantitativo, pero que nos sirvió para comprender el impacto que iba a tener Vox antes del mitin de Vistalegre y después del mitin de Vistalegre, justo antes de las elecciones andaluzas. Y la atención que los medios le prestaron era desproporcionada con la proporción que representaban democráticamente este partido. O sea, aumentó 831% la presencia de Vox en titulares y en cuerpos en un espectro muy amplio de diarios. Es decir, ya no solo La Vanguardia, El País, sino pues ABC, el Español, medios nativos digitales, medios de prensa tradicional. Y a partir de ahí hemos hecho un seguimiento y un trabajo y un estudio sobre precisamente pues esa voz, ese altavoz que le dan los medios y el discurso que recogen, los temas que replantean e incluso los posicionamientos que se establecen. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que un ciudadano medio no va a mítines en general si no eres del partido. Entonces, ¿cómo te llega la política? ¿Cómo te llegan las ideas políticas? Por los medios. Entonces, el discurso secundario político es el que creemos que tiene una importancia enorme en lo que es precisamente pues, las democracias del siglo XXI. Y tenemos que estar muy atentos a ver cómo se organizan, como bien has dicho, cómo se vehicula esa información. Y nosotros estamos trabajando sobre un concepto que es el concepto de desplazamiento discursivo, que es el que caracteriza las mutaciones discursivas del desplazamiento discursivo, es así como se llama nuestro proyecto de investigación, y el ver cómo también estas cuestiones de autoridad se pervierten, y los términos democráticos se pervierten en redes sociales. Y bueno, pues de hecho ahora estoy preparando un trabajo que espero que en breve pueda terminar sobre precisamente los insultos y esa idea de la retórica del hablar claro que tiene la ultraderecha, que también es otra de las cuestiones que como por ejemplo lingüistas pues me preocupa, o sea, y me ocupa en los últimos tiempos. Pero bueno, dejo el espacio para otras personas que están aquí con la mano levantada y que quieren hablar.
Hay dos palabras pedidas, una de Rafael y otra de Patricio Urruchua. No vamos a dar más palabras por la hora que es y rogaría a Rafael y a Patricio brevedad para que quepa todo. Si os parece, podemos hacer las dos preguntas juntas y podéis contestar a los dos juntos. ¿Os parece bien, Pedro y José? ¿Sí? Venga, pues primero Rafael y después Patricio, si os parece. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Mi enhorabuena por la presentación y sobre todo a Pedro por el libro. Tenía dos preguntitas muy breves. ¿Qué probabilidades, qué porcentaje creéis que hay de que Ayuso no llegue a presidenta de gobierno cuando decapite o defenestre a Feijóo, que es lo que va a hacer? Y la segunda pregunta, también breve, ¿cuáles son los caminos que se le presentan a Feijóo, que efectivamente vive en mitad de la escalera, como alguien ha dicho, pero se fotografía con narcotraficantes? Eso, la memoria de este país es corta, pero eso es así, ¿no? Las posibilidades son hacerse boxista y usista y entonces fagocitarla a ella, o diluirse en el centro derecha pseudo pesoísta y liberal. Y ¿cuáles son los caminos que se le presentan al pobre Feijóo? Porque todo lo que haga va a ser malo. Bueno, José del Valle Gallego, lo mismo te responde mejor sobre Feijóo, pero en mi caso, yo como analista del discurso, no voy a entrar en otras cuestiones de partidos. Yo creo que Feijóo va a tener un discurso más moderado que Ayuso. Sin embargo, a nivel de pactos, no va a tener más remedio que pactar con Vox. ¿Cómo lo va a hacer? Eso será arquitectura política, pero el discurso de Feijóo será, entiendo, más moderado. El problema de tener a Ayuso detrás y de tener a Vox soplándole en la nuca es que las decisiones se van a tomar en el extremo. Es decir, va a ser muy complicado volver al centro político, volver al discurso del consenso, porque si algo problemático tiene el discurso reaccionario es que sus argumentos se basan en lo inmaterial y lo imponen como dogmas. Por tanto, impiden el consenso y es muy difícil consensuar con ellos. Entonces, Feijóo lo va a tener muy complicado, pero mucho me temo que vamos a un periodo nacional y mundial donde volvemos a una derecha extrema y la izquierda lo va a tener muy, muy complicado. Quizá ahora que hay una guerra entre Rusia y Ucrania y la extrema derecha, que era amiga de Putin, se está teniendo que ver ante el espejo. Le pasó ayer a Salvini, que fue a la frontera con Polonia y Ucrania y salió escaldado porque le sacaron la camiseta que lució en su apoyo en Moscú a Putin. Marine Le Pen ha tenido que quemar 1 millón de folletos con la foto de Putin. Por tanto, es muy posible que la extrema derecha ahora pague las consecuencias de su discurso reaccionario, ultranacionalista, etcétera. Pero no lo sé yo, no tengo las claves, ojalá tuviera una bola de cristal. Y yo solo diré que mi condición de gallego no me confiere una posición privilegiada para entender los misterios de la cabeza de Feijóo. Patricio, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicitaciones por la presentación ante todo. Aún no he podido acceder al libro, estoy en Argentina y todavía no accedí, pero me anima una preguntita muy concreta. A lo largo de toda la exposición, Pedro, vos separaste el discurso reaccionario del discurso fascista. Sin embargo, yéndonos un poco al pasado, del primer franquismo hay una convergencia de ambos elementos. Mi pregunta bien concreta es, ¿cómo pensar esa convergencia? ¿Qué modifica la articulación entre fascismo y pensamiento reaccionario en el primer franquismo? ¿Y cómo pensar esos cambios discursivos, si querés, entre el primer franquismo y el segundo franquismo, pensando esa convergencia? Digo, normalmente se piensa a partir del término de fascistización, pero creo que ese término un poco lo que hace es la idea de que el término reaccionario solo utiliza y desecha los elementos fascistas. La pregunta específica es cómo pensar esa convergencia y cómo podríamos pensar la modificación del discurso reaccionario en esa convergencia. Gracias. A ti. Bueno, en Argentina también se puede adquirir el libro.
Ahora el editor te lo dirá, pero vamos, que se puede pedir en cualquier librería seguro. Pero bueno, en todo caso te respondo. Yo sí incluyo al fascismo dentro de la macrocategoría que he dibujado como discurso reaccionario. No digo que sea lo mismo, pero sí hay convergencia históricamente, ¿eh? Y ya te digo, del siglo XVIII hasta el siglo XXI, atravesado por el fascismo, sí hay elementos reaccionarios, aunque los fascistas se presentaban como algo moderno, como querían crear un mundo, una sociedad nueva, etcétera, pero el pensamiento reaccionario y el discurso reaccionario también está presente. Y sobre todo en España, que hay una tradición nacional católica que tiene que ver con lo anterior y que, según Franco, es la culminación de esa etapa nacional católica, ¿no? Y sí, en el libro distingo entre el primer franquismo y el discurso tardofranquista. En primer lugar, hay una influencia enorme del fascismo en el primer franquismo porque la Falange era el partido fascista español y apoya el golpe de Estado de Franco y lo apoya la guerra civil y luego nombra muchos ministros de la Falange en su primer gobierno. Pero claro, al caer el fascismo y en la Segunda Guerra Mundial, al ser derrotado el fascismo, España queda aislada y entonces Franco, por pragmatismo, lo que hace fue cambiar, sustituir ministros de Falange por otros de perfil tecnocrático que procedían del Opus Dei, que es un grupo, como sabrás, ultracatólico, con mucho poder en España también. El PP también ha tenido ministros del Opus Dei, por cierto, Isabel Tocino, Federico Trillo y alguno más, si no recuerdo mal. Claro, el teórico de ese tardofranquismo fue Fernández de la Mora, que vuelve a una posición, bueno, no es fascista, es anterior al fascismo, con argumentos vitalistas, con una vuelta al corporativismo, con un iliberalismo, ¿de acuerdo? Entonces sus ideas son más parecidas a Pemán, a todos los creadores del pensamiento reaccionario que estaban por el mundo de la generación del 98, ¿vale? Atiende a esos principios. Y de hecho luego este hombre no creyó en la democracia que venía a partir del 78, fundó un partido que se presentó con Fuerza Nueva a las primeras elecciones democráticas y luego terminó desapareciendo. ¿De acuerdo? Pero sí, hay un discurso más pragmático, evidentemente, donde se alejan de los símbolos y de los mitos de Falange a partir sobre todo de los años 60, ¿no? Donde se abandona el falangismo y hay un neodesarrollismo, un desarrollismo en España por necesidades de geopolítica y también por necesidades internas. Dijo un ministro de la Falange, el ministro de Vivienda, que España necesitaba ser un país de propietarios y no de proletarios, rompiendo así la lógica marxista de la propiedad, y ese modelo funcionó. Pero el fascismo en España no triunfó. Es decir, el único dispositivo que unió a los españoles antes, durante el franquismo y después ha sido la conciencia católica. El cristianismo es el dispositivo que más ha unido a los españoles. El falangismo era un partido minoritario antes de la guerra y tuvo una influencia más bien simbólica. Y cerramos, ¿no, Juanma? Me parece. Bueno, pues yo como autor os agradezco muchísimo a todos la presencia y la participación, a José del Valle por su magnífico prólogo y por ser siempre tan generoso con mis proyectos. Seguro, José, que te comprometo a alguno más. Y a todos los que habéis participado, a Sonia Madrid, vicerrectora de estudios de la Universidad de Murcia, y a todos los amigos que desde diversos puntos del planeta hispanohablante nos habéis contactado. Y por mi parte, un fuerte abrazo, colgaremos el vídeo y espero seguir discutiendo con vosotros del libro en público o por correo electrónico o como queráis. Un fuerte abrazo.